Buenos días, estudiantes. Vamos a retomar temas gramaticales que quedaron pendientes del primer semestre, principalmente porque debemos entender que un texto es una estructura macro, pero para entender esa estructura completa y compleja tenemos que primero partir por reconocer cuáles son las estructuras más simples que los componen. Las microestructuras, por decirlo de alguna forma, ¿bien? Porque sabemos que en definitiva el texto en sí es un conjunto de oraciones y entender cuál es la función, qué tipo de oraciones, qué relación hay entre ellas, va a ser la que en definitiva nos va a dar las herramientas para poder redactar mejor. Por eso, el objetivo de la clase de hoy va a ser conocer las características de la oración simple. Vamos a entender por oración simple, ¿verdad? Como esta microestructura, la más pequeña con un significado dentro de lo que es un futuro texto. Bien, y es importante conocer estas características principalmente para poder diferenciarlas de las otras estructuras más complejas. Vamos a partir por reconocer las características que tiene la oración simple en este caso y principalmente enfocarnos en dos puntos. El primero, el significado y segundo, la sintaxis. Como dice aquí, ¿verdad? El significado corresponde al sentido completo de la oración, su intención. Según esto, hay dos tipos de significados, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que el significado puede ser en una primera instancia gramatical, como ya lo habíamos visto, entender los componentes de la oración, las partes, según un análisis morfológico. Esto quiere decir que tenemos que saber diferenciar la función de cada palabra, si es determinante, sustantivo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. Y el significado según el léxico, es decir, lo que literalmente significa. Nosotros vamos a tener que abordar ambos aspectos para poder analizar entonces lo que es la oración. Y vemos este primer ejemplo, dice esta niña. Esta niña en sí tenemos una nominación, podríamos estar presente o enfrente a un sintagma nominal. Pero más allá de señalar, no hay una información que pueda considerarse un significado completo, principalmente porque solamente se nomina, pero falta la otra parte, donde se nos diga qué pasa con esta niña. ¿Ya? Por lo tanto, aquí solamente podríamos abordar el primer tipo de significado que es el gramatical, esta que es un determinante, ¿verdad? Un adjetivo demostrativo, y niña que es un sustantivo. Y como bien dice abajo la explicación, en este caso no hay información que pueda considerarse de significado completa, apenas si podemos saber de qué se habla o que se habla de alguien, pero no lo que se dice de esa persona. Por lo tanto, no tenemos todavía un significado completo, por lo tanto, esta niña no puede ser considerada una oración. Pero ¿qué pasa si agregamos esto otro? Esta niña juega alegremente. Si se fijan aquí yo esta oración, que es una completa, la divido en dos. Acá está esta niña, lo que ya habíamos visto, un sintagma nominal que se nomina. Y lo que va a corresponder entonces al sujeto de la oración. Juega alegremente va a ser el sintagma verbal porque está compuesta entonces como componente principal un verbo, por eso sintagma verbal, lo que también ustedes conocen como predicado. Aquí sí se cumple el significado completo, no solo está nominando un sujeto, sino que también está entregando información sobre él, en este caso que juega alegremente. Entonces aquí ya podríamos decir que esta sí es una oración simple porque tiene significado completo. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Hace un día horrible. Aquí la acción, o en este caso el verbo va a ser hace. ¿Quién hace? ¿Quién lo hace? No lo sabemos. Por lo tanto, esta oración carece de sujeto. No hay un sujeto. Y por lo mismo vamos a decir que es una oración impersonal. Ya, repito. Para saber quién genera la acción, cuando sabemos nosotros quién genera la acción, en este caso sobre quién recae el verbo, la acción del verbo, sería el sujeto. Pero en esta oración que dice hace un día horrible, ¿quién lo hace horrible?
No lo sabemos, por eso entonces va a ser considerada una oración impersonal. Si se fijan, en este caso no hay sujeto, pero sí hay un verbo conjugado. Por lo tanto, entrega un significado completo y se considera una oración. A diferencia del primer ejemplo, que veíamos que solo esta niña no constituye una oración, vale decir, solamente el sintagma nominal no va a constituir una oración. En este caso vemos que solamente tenemos el sintagma verbal. Todo esto sería el sintagma verbal predicado. Pero aún así, sí vamos a considerar la oración porque va a ser, esto es el elemento principal que nos va a decir entonces que hay un significado completo, un verbo conjugado. Si el verbo está en infinitivo, no nos sirve, no lo vamos a considerar. Pero si está conjugado ya nosotros tenemos la noción entonces de que estamos frente a una oración con significado completo también. Vamos con el número 2, la sintaxis, el orden que tiene la oración. Siempre que analicemos o veamos el concepto de sintaxis, relacionémoslos con el orden. En una estructura ideal, nosotros encontraríamos entonces un sintagma nominal, un sujeto más un sintagma verbal, un predicado, ambos en concordancia de género y número. Y esto es muy importante, cuando no se da esta coordinación en ambas partes de la oración ya no tiene sentido. Veamos los ejemplos. Dice, la abuela cocinó un almuerzo delicioso. En este caso, la abuela va a ser el sintagma nominal y cocinó un almuerzo delicioso, un sintagma verbal. En este caso tenemos abuela, es un sustantivo femenino y singular y corresponde a ella. Es como decir, ella cocinó un almuerzo delicioso. Luego tenemos el verbo. Cocinó, que está en pretérito perfecto simple, del modo indicativo, tercera persona singular. Recordemos cuáles son las personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Primera, segunda, tercera singular, primera, segunda, tercera plural. Entonces, si se fijan, en este caso hay una concordancia absoluta entre la tercera persona singular y el sustantivo. Coincide entonces en número, no va a coincidir necesariamente en género porque puede ser utilizado cualquiera, ¿ya? Luego tenemos otro ejemplo que es donde queda más claro esto. Los sauces están muy frondosos. Los sauces, sustantivo masculino plural, ellos están muy frondosos, ¿verdad? Están, verbo presente del modo indicativo, tercera persona plural, ellos o ellas. Entonces ya, ellos están, tenemos una concordancia entonces entre el sujeto y el predicado respecto a cómo se coordinan estos dos elementos, tanto el sustantivo como el verbo. Incluso acá tenemos otra característica, otra palabra que nos señala lo de acá, frondosos. Como el frondoso se dice que es una característica de los sauces, vamos a ver que un adjetivo calificativo que va a coincidir tanto en género y número porque también es masculino y plural. Otro elemento importante respecto a la estructura que tiene la oración es que es una estructura independiente. La oración simple es una estructura sola por sí misma, no forma parte de una estructura mayor. Por lo tanto, esa sola oración debiera tener las características o los elementos suficientes para componer el significado por sí misma. Bien, tenemos un ejemplo. Juan nos invitó a estudiar. Juan es muy amable. En este caso, tenemos que fijarnos en estos elementos principalmente. Invitó y es, que van a ser los verbos, para decir lo que nos va a indicar cuál es el sintagma verbal de cada oración. Son dos oraciones separadas. Si yo veo Juan nos invitó a estudiar, tiene un significado por sí misma. Si yo veo Juan es una persona muy amable, también tiene significado por sí misma. Por lo tanto, la relación entre ambas es
jerárquicamente igual. No es una más importante que la otra y una no depende de la otra. Por lo tanto, ambas son estructuras separadas e independientes por sí mismas, cada una con su núcleo del sintagma nominal y su núcleo del sintagma verbal, al igual que acá. Y como dice aquí, cada una de las partes puede considerarse una oración independiente con significado por sí misma y no hay una relación de dependencia entre ellas. Por ende, estamos en presencia de dos oraciones simples, diferente a lo que ocurre a continuación. Juan nos dijo que viniéramos a estudiar. De nuevo, hay que siempre fijarse en los verbos que están conjugados. Dijo del verbo decir y viniéramos del verbo venir. Entonces tenemos dos oraciones. Esta primera oración, Juan nos dijo, y esta segunda oración, que viniéramos a estudiar. El que lo separó aparte porque es el nexo. Cuando veamos ya los tipos de oraciones complejas, vamos a identificar también lo que son los nexos. Entonces, como les decía, en este caso, ambas son oraciones, pero dependen entre ellas para tener un significado completo. Juan nos dijo, nos falta todavía, ¿qué fue lo que nos dijo Juan? Que viniéramos a estudiar. Si yo veo solo esto, que viniéramos a estudiar, no es una oración por sí misma porque carece de significado. Eso quiere decir que depende de la oración principal. Por lo tanto, esta es una oración principal y esta es una oración subordinada, pero que en conjunto forman una oración más bien del carácter complejo. Y bien dice ahí, en este caso hay dos oraciones, pero una depende de la otra para tener significado, por lo que forma parte de una estructura mayor, es decir, es una oración compleja, no una oración simple. Esto se da porque hay dos oraciones, hay dos verbos conjugados. Según todo lo que se ha revisado, analizado, la idea es que ahora ustedes puedan ver estas 5 oraciones. Y lo que necesito es que señalen si son simples o complejas. Pero para poder señalar si son simples o complejas van a tener que primero entregar 4 argumentos que respalden tu postura. Por ejemplo, cuántos verbos tiene, si hay relación o no hay relación entre las partes, si hay concordancia y coordinación entre los sintagmas, si tiene un sintagma, si no tiene. También pueden hablar sobre el significado, etcétera. Por lo tanto, tienen que tomar estas 5 oraciones, analizarlas y enviar la actividad al correo designado. Además, voy a enviar también en el correo el Instagram en el que atiendo dudas directas de ustedes, así que podemos comunicarnos de manera más expedita. Y cualquier duda me preguntan. El plazo es de aquí al próximo viernes, entendiendo que es fácil, la actividad es breve, no desperdicien su tiempo y tratan de ir avanzando lo más que puedan.